Mis queridos amigos, muy buenas noches. Estamos otro programa más de El Ágora, recordándoles que era la plaza pública en Atenas donde todo el mundo podía hablar con entera libertad, y aquí nosotros lo hacemos de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, que nos permite a los mexicanos hablar con entera libertad. Le pueden preguntar a Carmen Aristegui a ver si le hacen caso. Este sábado que pasó tuvimos una conferencia en nuestro centro cultural La Rosa Mística, allá en Córdoba. Y el señor Nabil El Curi, que es el dueño de La Rosa Mística, tuvo el acierto de traer como conferencista a un personaje de la geopolítica, escritor de libros, revisionista histórico y muchas cosas más, llamado don Miguel Salinas Chávez. La suerte está de mi lado, pues le pedí que viniera a nuestro querido programa del Ágora y aceptó de muy buen grado. Así es que pues vamos a aprovecharlo. Miguel, bienvenido. Espero que te presentes y nos platiques de tu vida, de tu trabajo y de cómo llegaste a Córdoba. Bienvenido. Muchas gracias, don Celso. Antes que nada, un honor estar aquí en su programa. Le agradezco la invitación. De verdad me siento muy honrado. Es la primera vez que estoy aquí en Orizaba y de hecho en el estado de Veracruz. Así que bueno, me siento muy contento. He visto cosas de verdad preciosas del estado, gente de verdad muy valiosa, espectacular, paisajes, costumbres, tradiciones. Estoy feliz. Eres de Guadalajara, ¿verdad? Soy de la Ciudad de México. Ciudad de México. De la Ciudad de México, pero ya tengo viviendo en Guadalajara 20 años, la mitad de mi vida, entonces ya soy... Sí, ya eres de Guadalajara. Mitad y mitad, ¿no? Sí, soy un híbrido. Y bueno, vine precisamente a estas ciudades de Veracruz a presentar el libro, como que usted menciona. Me invitó nuestro buen amigo Nabil. Y vine a presentar este libro que acabo de sacar de la imprenta y a presentar una conferencia sobre un tema bastante controversial y, digamos, complejo, que es la relación de la Iglesia con el Estado a lo largo de la historia. Así es, así se llama tu libro, Iglesia Perseguida, Iglesia Verdadera. Exactamente. Sí, sí, sobre todo en México. En México hemos tenido siempre unos problemas, todos los presidentes priistas han sido masones y han sido siempre jorobando a la Iglesia Católica y al pueblo católico, desde Benito Juárez y toda esa bola de zánganos. Pero pues quiero que nos platiques tú, Claro, bueno. ¿Qué eres escritor? ¿Eres geopolítico? Sí. ¿Qué onda? Bueno, este libro es fruto de un esfuerzo y de un trabajo ya de algún tiempo. Yo me dedico al periodismo, al análisis y al estudio histórico y estratégico. Y como parte de esta labor, desde hace casi 3 años, empecé editando un semanario de análisis precisamente geopolítico y donde hemos tocado temas históricos, culturales, religiosos, sobre todo con un enfoque muy particular, que es el de tratar de explicar, ¿no? Porque bueno, noticias sabemos que hay abundantes sí, en internet y todo el mundo las puede ver. El asunto es cómo entenderlas, ¿no? Los hechos tienen una explicación que normalmente no están al alcance de la gente y precisamente se presentan en los medios de comunicación para que la gente no entienda. Entonces lo que hacemos en nuestro semanario es tratar de explicar las razones por las cuales están sucediendo ciertas cosas a nivel nacional y a nivel internacional. Perfecto. O sea, yo podría decirte en este caso que tú eres un revisionista histórico, estás revisando la historia para que salgan las verdades y sepamos qué es lo que pasa. Pero incluso no solamente la historia, o sea, la historia de mucho atrás, sino nuestra historia que estamos escribiendo día a día actualmente, ¿no? Porque nosotros también estamos escribiendo los capítulos nuevos, digamos, de la historia, y ahí es donde necesitamos dejar un testimonio para las generaciones futuras de cómo estábamos interpretando los acontecimientos que nos tocó vivir. Sí, porque yo se los he dicho muchas veces que tuvimos un programa que se llamó La masificación de las masas, cómo Televisa masifica a todo el mundo, y luego le preguntas a alguien, oye, pero ¿por qué dices esto? Lo vi en Televisa. Así es. O me lo dijo mi amigo de no sé qué, y tu amigo siquiera aprobó la primaria. No, pero es que él habla y pues hay que estudiar, que eso es lo que nadie quiere hacer. Exactamente. Bueno, y ejercer la facultad característica del ser humano, ¿no? Que es el del raciocinio, ¿no? y la conciencia. Bueno, pues
¿cómo ves la situación en México y en todo el mundo? En todo, en política y en religión, sobre todo las cuestiones de la iglesia. Bueno, la verdad es que tanto en México como a nivel internacional y en la iglesia estamos, creo yo, que viviendo un momento dramático, ¿no? De definiciones. Es una situación, estamos viendo, creo que todo el mundo quien vea este programa sabe y es consciente porque le ha tocado padecer muchos de los problemas que estamos teniendo en nuestro país y a nivel internacional. Yo creo que es un reflejo muy claro precisamente de toda la pérdida de valores y es parte de lo que yo abordo en el libro, en el sentido de la separación que se ha dado, pero más que separación, el enfrentamiento entre lo que es la idea de gobernar con lo que es la idea de llevar una vida espiritual de acuerdo a lo que enseñó Jesús en el Evangelio. Tal pareciera que las autoridades creen que la vida religiosa de las personas debe de ser prácticamente prohibida y que el gobierno está hecho específicamente para aprovecharse de los gobernados, cuando nosotros sabemos que entre más se separa la vida espiritual de la vida social, Sí. se genera en la sociedad obviamente un vacío que se empieza a llenar de mal. ¿De cuál mal? Bueno, de todo tipo de vicios y de todo tipo de malas prácticas. Es lo que siempre ha sucedido en cualquier sociedad. A lo largo de toda la historia de las culturas milenarias, siempre se llevó una relación directa entre los gobernantes y los encargados de la vida espiritual. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es un ente material y espiritual y no se pueden separar. El problema es cuando se intenta separar esa vida espiritual de la vida material, que es lo que han hecho muchos gobernantes y es a lo que se vino a enfrentar también Jesús al entrar en conflicto, digamos, con las autoridades tanto judías como romanas, ¿no? Sí. Efectivamente. Y de ahí se ha venido a lo largo de la historia este proceso de tratar de separarlos. Ha habido momentos en los que la vida espiritual y material de las personas sí han ido de la mano como debe de ser y entonces han generado grandes progresos para la humanidad. Y ha habido otros momentos, como usted dice, donde la masonería y otros intereses o grupos de poder han tratado de arrancarle a la gente su parte espiritual, generando con ello pues una cantidad de problemas muy graves, ¿no? Sí, esa parte espiritual, que es la que nos da la Iglesia Católica, desde Herodes quiere matar al niño Jesús. Así es. O sea, es judío, el rey Herodes es Así judío. es, claro, claro. Y ya desde esa época empieza la guerra contra la Iglesia Católica. Y la masonería es fundada por estos. Así es, claro. Y siempre en toda la vida nos han traído muy, o sea, pegándole a la Iglesia Católica. Sí, porque además, exactamente, o sea, Cristo vino a traer un mensaje de verdad, de luz y abierto, ¿no? O sea, además universal. Y obviamente las sociedades secretas, y empezando por el mismo Sanedrín judío, siempre se movió en la obscuridad, en la secrecía, y que la gente no supiera muchas cosas, ¿no? Manejando incluso la ignorancia. Por eso es que las sociedades masónicas que se fueron creando a lo largo de la historia de estos últimos 2000 años, creadas, como usted bien dice, a raíz de una inspiración judía, han seguido este patrón, ¿no? Que tiene que ser secreto, tiene que ser muy cerrado, totalmente contrario a lo que es el mensaje del Evangelio. Y bueno, y respondiendo a la pregunta que me había hecho sobre la situación del mundo y de la Iglesia, bueno, pues se refleja. ¿Por qué? Porque ahora la Iglesia, desgraciadamente, ha entrado en un proceso de amalgamarse o de tratar de empatarse con el mundo, lo cual es absolutamente inviable, ¿no? Entonces, sabemos que el mundo es demasiado atrayente y la Iglesia ha tratado, desgraciadamente, los últimos 50 años o poquito más, de ser de seguir las corrientes que va marcando el mundo, y son totalmente opuestos. Cristo vino a decir eso, ¿no? O sea, el mundo, nosotros no pertenecemos al mundo, sino tenemos una vida opuesta a lo que exige el mundo, ¿no? O sea, de vanidad, de los vicios, de los placeres, etcétera, ¿no?
Sí, a mí entre las cosas que no me gustan, por ejemplo, que están saliendo actualmente, la semana pasada tuvimos una entrevista aquí sobre la visita del Papa, y yo hice una pregunta a mis 3 invitados qué opinaban de la reunión del Papa en Cuba con el jefe de la Iglesia Ortodoxa y qué tiene que ver Vladimir Putin en todo esto. A mí no me parecía lo correcto, puesto que hace 1000 años hubo un cisma y se separa de la Iglesia Bueno, católica. eso es una pregunta y un asunto de verdad muy importante. Qué bueno que lo menciona, don Celso, porque de verdad que sí es, yo creo que es muy trascendental. Efectivamente, son 1000 años desde que la Iglesia de Oriente, que era una sola, se parte en dos. Queda la Iglesia Oriental y la Iglesia de Occidente. Y la Iglesia de Oriente rompe con Roma por algunos motivos, uno de ellos teológico, que tiene que ver con el no reconocimiento del Espíritu Santo como proveniente del Padre y del Hijo. La palabra esa y del Hijo es la que provoca el cisma, pero además era una cuestión de autoridad, no querían ellos estar bajo el control, digamos, de Roma, ¿no? Sí. Y bueno, ahí se derivó el cisma. 1000 años después, nosotros somos testigos de esa. No es que se vayan a unir otra vez las iglesias, pero cuando menos hubo un encuentro que no se había dado. Pero es muy importante el documento que se firmó en el aeropuerto de La Habana entre el patriarca ruso y el Papa Francisco, porque se hizo una defensa muy interesante de la agenda que se ha convertido en el programa político de Vladimir Putin, que es muy importante, es muy relevante. ¿Por qué? Porque en ese documento se acuerda defender directamente la vida desde su concepción hasta su muerte natural, y oponerse al aborto, y además defender la familia natural, que son 3 de las líneas fundamentales sobre las que se ha basado la política del presidente Putin, ¿no? Y efectivamente la mano de Putin estuvo detrás de ese documento. O sea, que sí es de verdad muy, muy trascendental. Sí, a mí me ha tocado estudiar algo de Vladimir Putin y del grupo de los BRICS. Así es. Cómo están saliendo. Y es importante que tú nos lo platiques, porque es que ya uno no cree en nada. Así es. Así entonces, ¿tú crees que sí es favorable Putin a la larga para nosotros? Bueno, y no tan a la larga, ¿no? De hecho, aquí en México tuvimos una experiencia, ¿no? Yo creo que, yo estoy convencido de que Vladimir Putin y los BRICS sí representan una alternativa al nuevo orden mundial. Y de hecho, el presidente de Rusia tiene un interés particular, específico sobre México. Ahorita lo platicamos. ¿Ok? Porque ese sí es importante, ese interés que tiene Vladimir Putin. Tenemos que ir a un corte, amigos, que ya nos lo están pidiendo. Y ahorita seguimos con mi querido amigo don Miguel Salinas. Vamos a... Mis queridos amigos, estamos en la segunda parte ya de este programa. Recibimos una llamada de la señora Margarita Pérez, que no está de acuerdo con nosotros. Perfecto. Podemos estar o no podemos estar de acuerdo, pero quiero darle un punto de vista. Acuérdese que Benito Juárez era masón y acabó con iglesias, acabó con hospitales, acabó con escuelas, acabó con donde guardan a los niños, con guarderías. Orfanatos. Y después de Benito Juárez vino ¿cómo se llama el otro turco? El que hizo la guerra de los cristeros. Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles también era masón, y a través de las órdenes que le dio la masonería de Estados Unidos, vota una ley en contra del 98% de los mexicanos. Y eso es ilegal por el simple y sencilla razón de que si el 98% somos católicos en México, él no puede sacar una ley para las minorías. Claro. Entonces, la masonería siempre ha estado en contra. Todos los presidentes del PRI que hemos tenido han sido masones, y la mayoría son asesinos. Por eso, en eso me baso yo para decirle a usted que la masonería siempre ha estado en contra de la Iglesia Católica. O sea, es una aclaración, es bueno, porque lo que yo le estoy diciendo es verdad, lo traen los libros de historia.
Continuando con nuestro invitado, quedamos que Vladimir Putin tiene un interés muy fuerte en México. En México. Bueno, aquí hay algo muy... Perdón. Sí, no, adelante. Bueno, hay un asunto muy reciente en México que poca gente... bueno, de hecho yo no conozco a nadie que le haya dado esta interpretación a lo que sucedió con el gobierno de Peña Nieto. Todos vimos que desde que entró lo pusieron en los cuernos de la luna. Todos los organismos internacionales, los medios de comunicación lo aplaudían como un gran presidente porque estaba concretando las reformas para entregar por pedazos la riqueza nacional. Sí. ¿No? Bueno, sin embargo, de repente hubo un parteaguas, hubo un quiebre y de repente la prensa internacional se le vino encima de forma despiadada, ¿no? Digamos, con el caso de Ayotzinapa. Porque, y además Ayotzinapa no es una excepción como para que se hubiera tomado, simplemente es una constante que tenemos en el país. Los que vivimos en México y ustedes en Veracruz creo que tienen de primera mano muchísimos casos como los de Ayotzinapa, ¿no? Más de 3,000 jóvenes desaparecidos, bueno, en lo que lleva Duarte Ossino de gobernador. Ok, bueno. Aquí lo que sucedió con México y con Putin fue lo siguiente. El proyecto más ambicioso de desarrollo de infraestructura que iba a lanzar Peña Nieto era el tren rápido, el tren bala, que iba a unir primero en su primera etapa México con Querétaro, pero que la idea real completa era cruzar todo el istmo de Tehuantepec, que es un proyecto además muy viejo. Y que ya lo había hecho Porfirio Díaz. Bueno, exactamente, ¿no? Y que viene desde esa época. Bueno, ¿para qué querían meter un tren rápido que iba a ser financiado por una empresa paraestatal china, pero que iba a entrar con tecnología rusa? Que es muy importante este dato. Iba a entrar con tecnología, o sea, iban a usar locomotoras de primera generación rusa. Ahora, aquí hay un dato muy interesante. Rusia es ahorita el país que más ha desarrollado la tecnología en cuanto a los trenes de alta velocidad. Y el hecho de que México o el presidente Peña le abriera las puertas a este proyecto fue lo que le causó que se le viniera encima todo el aparato internacional mediático controlado por estas logias de poder que fueron de Estados Unidos y de Inglaterra y de otros centros importantísimos de poder, que son los que pusieron a Peña Nieto en la presidencia y que de repente y que son los que lo aplaudieron y de repente le quitan el apoyo. ¿Por qué? Porque Peña Nieto le iba a abrir las puertas de México a los BRICS, que es el enemigo ahorita más odiado que tiene Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, o sea, lo que yo defino como el sionismo angloamericano, porque es un concepto más amplio. Sí, así es. Y cuyo principal interés y objetivo es imponer un nuevo orden mundial de un gobierno único. Y el principal obstáculo que han tenido ha sido el grupo de los BRICS, encabezado por Rusia, del cual forma parte Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica. Y por eso fue que se les vino encima a Peña Nieto de repente, pues todos sus antiguos respaldos que tenía a nivel internacional, y él nunca entendió qué fue lo que pasó. No, nunca entendió. Fue por eso. Sí. Tanto que le fregaron el viaje a China. Era de una semana y estuvo 1 o 2 días Así nada es, bueno, más. Y además y se canceló el tren. China quedó bastante molesto. Ahora, aparte de eso, sí hay un interés, que es lo que me habías preguntado al principio, de Putin en México, pero no tiene que ver con una cuestión política, ni con una cuestión de negocios, sino tiene que ver con algo mucho más trascendental y que para mucha gente va a ser sorprendente lo que voy a decir. Yo tengo de primera mano y de muy buenas fuentes provenientes de Rusia el conocimiento de que el presidente Putin, su principal interés en México está en Guadalupe. En la Virgen de Guadalupe. En la Virgen de Guadalupe, exactamente. Porque Rusia adora mucho también a la Virgen. No la adora, se le venera. Sí, bueno, venera es que yo soy en ese aspecto la riego. Bueno, no la adoro. No, pero venera. Es correcto, sí. Rusia y México son países absolutamente marianos, o sea, aman a la Virgen María, ¿no? En el caso de México, pues nosotros tenemos a la Virgen de Guadalupe, y en Rusia se venera una advocación que es la Virgen de Vladimir,
que es muy interesante la historia de la Virgen de Vladimir, porque es un ícono. Tú sabes que los íconos son las representaciones de la Virgen María de Oriente, que la mayoría se hacían sobre madera. Pues eso quiero que nos platiques con toda calma, ese ícono. Exacto, bueno, este ícono que se llama de Vladimir es el ícono más venerado en Rusia, desde que se fundó Rusia, más de 1000 años, ¿no? ¿De qué está hecho? Bueno, es un ícono de madera, de una tabla de madera, pero lo interesante es quién lo pintó. Lo pintó San Lucas Evangelista. Pero San Lucas, además de ser escritor y además de acompañar a San Pablo en sus viajes, y además de ser el evangelista, era médico y además era pintor. Ajá. Entonces él, en la casa de la Virgen María, donde vivía con San Juan, obviamente ya después de que había muerto y resucitado Cristo, la mesa de madera del comedor, bueno, o si se le puede llamar del comedor, sí, sobre la que comía la Virgen María, era una mesa que había hecho San José. O sea, fue la mesa para de la Sagrada Familia, exacto, donde comió Jesús, donde comió San José, donde comía la Virgen. Y esa mesa, que de por sí ya estaba bendita, San Lucas le pide a la Virgen que la pudieran fraccionar, cortar, para de ahí él realizar una serie de pinturas sobre la Virgen. O sea, fue un retrato realmente el que hizo San Lucas de la Virgen. Y lo pinta en este pedazo de madera, y la Virgen lo vio y lo bendijo. O sea, le gustó. La imagen es muy hermosa porque es la Virgen, tiene sentado en las piernas al niño, y el niño le está dando un beso en la mejilla. Es una imagen muy tierna. Y viene con esta historia increíble. Y ese cuadro, bueno, la tradición dice que San Lucas hizo 9 cuadros y se repartieron en las iglesias primitivas. Del que se tiene certeza que uno de esos 9 es el de Vladimir, el de la Virgen de Vladimir, sí, que es el que está en Rusia y es el que tanto se le venera. Y el presidente Putin, en Navidad, públicamente se arrodilla y la besa, que es algo importantísimo. De verdad es un acontecimiento histórico que el presidente de Rusia, y nosotros sabemos lo que vivió y lo que padeció Rusia durante 70 años de comunismo, ahora venga, bueno, no venga, sino en Rusia, bese y se postre ante la Virgen, él que es el hombre más poderoso de Rusia. Y de medio mundo ya. Bueno, y de medio mundo, ¿no? Sí. Y está mostrando, porque además Putin sí es un ferviente cristiano, devoto, que además parte o gran parte de su estrategia política internacional es, en Rusia cuando menos, hacer que reviva el cristianismo, ¿no? Por eso es que está en defensa de los valores cristianos que levantaron a Occidente. Sí, hay algo que les quiero aclarar. La judeo-masonería mete a Lenin y a Stalin en Rusia y se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así es. Y mataron a 10 millones de gentes para poder meter el comunismo ahí, o más. Sí, bueno, ahí en Rusia, en el origen sí, las muertes que cobró el modelo socialista en todo el mundo fueron 100 millones. Por el sistema socialista. Exacto, tanto en China, en Vietnam, en Rusia, y en donde se aplicó fue un modelo que llevó destrucción y muerte. Sí, Putin cuando el presidente Putin, cuando la judeo-masonería de Wall Street se le voltea y le quita todos los terrenos conquistados y deja a Rusia otra vez, él es católico, fue bautizado y vuelve a abrir las iglesias y permite que se le rece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así es. Está totalmente en contra de la masonería. Eso es algo importante porque la masonería siempre aparece como que no es enemiga. Es total y absoluta enemiga de la Iglesia Católica. Este libro nos lo marca muy bien. Yo sí les pido que tengan mucho cuidado porque pues es el enemigo número 1 de la Iglesia Católica, en el cual tenemos que cuidarnos mucho. Lo hemos estudiado, por eso es que yo me atrevo a decirlo. Ahí está apareciendo ahorita en la portada el libro, y si lo quieren comprar va a estar en Rosa Mística en Córdoba con el señor Nabil Khoury, y léanlo, es interesante. A mí me tocó estar en la conferencia que nos dio Miguel el sábado en Córdoba. Es impresionante, empezó a las
7 de la tarde empezamos a discutir y llegamos a las 2 de la mañana. Yo fui saliendo ahí. Todavía nos queda Por mucho. eso es que me lo quise traer para explicar, porque es gente que estudia mucho. Está mucho más chamaco que yo, además, entonces tiene todavía mucho que aprender. Y por eso tengo el honor de haberlo traído. Y qué bueno que hablas de esto de Vladimir Putin, porque qué bueno que dices que está a nuestro favor, porque yo así lo creo también. Así es. Así es. Parte de la judeo-masonería de Wall Street juega con los dólares en todo el mundo. Sí. Y Putin ya no trabaja en dólares, trabaja en moneda oro. Eso es y le quita la mitad del comercio al dólar. Así es. Entonces... Sí, porque una de las estrategias del grupo BRICS precisamente es sustituir el dólar como el patrón de referencia a nivel mundial. Y hay un dato muy interesante, que tú mencionaste lo del patrón oro, que es fundamental. China es el principal poseedor de reservas de oro del mundo. O sea, dicho en otras palabras, es la nación, el país que más oro tiene en sus reservas. Pero Rusia es el país que más oro compra por año. Sí. O sea, entre los dos. ¿Por qué? Porque se están preparando para crear que sus respectivas monedas estén respaldadas en el dólar, perdón, en el oro, en lugar para del dólar. Sustituir al dólar, exactamente. Y ya nos están pidiendo un comercial ahorita, nada más quiero decirles esto. En México tenemos mucho oro y lo explotan los canadienses y lo explota medio mundo, se lo sacan de aquí y nosotros no sabemos nada. Son cientos de toneladas diarias de oro que salen de México y nuestra moneda debió de haber sido basada en el oro como fue en tiempo de Porfirio Díaz. No, y hasta el 71, o sea, con el que decidió sustituir el patrón oro del peso fue Luis Echeverría. En 1971 él decide. Que también quiero decirles, es masón en Guadalajara. O sea, pertenece a la masonería de Guadalajara, Luis Echeverría. Así es. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Las peores desgracias que hemos tenido en este país han sido provocadas por la masonería priista. Tenemos que ir a un comercial porque ya nos lo están pidiendo, si no nos van a cortar. Ahorita regresamos, amigos. Y de veras, los que gusten llamar, con mucho gusto. Y señor, el día que usted guste reunirse con nosotros, con muchísimo gusto, Margarita, nos reunimos y platicamos, porque es importante siempre saber las verdades. Ahorita regresamos. Continuamos con la tercera parte de nuestro programa, el Ágora, y yo quisiera que terminaras con lo de Rusia, claro, con lo de Vladimir Putin, profecías, ¿qué hay? Bueno, eso es un tema muy interesante porque no es casual que esté sucediendo estas cosas que, bueno, a nosotros nos tocó la era soviética. Sobre todo lo de la Virgen, o sea, claro, porque a nosotros es algo que me tiene impresionado. Sí, es que a nosotros nos tocó vivir la época soviética, a lo mejor para los más jóvenes no les tocó eso, pero a nosotros sí nos tocó la época soviética, donde sabíamos que había una persecución y una prohibición de cualquier expresión religiosa en Rusia, porque eso era parte del modelo soviético. Curiosamente, como tú mencionaste, bueno, la cúpula soviética, en su origen... Que no es lo mismo que Rusia, ¿eh? Que no es lo mismo que Rusia, claro. Sí. Pero la cúpula soviética estaba compuesta un 80% por judíos, que además estuvieron en ambos bandos, ¿no? Tanto en la parte de los revolucionarios, como tú dijiste, y de los ideólogos, porque Carlos Marx era judío, y Lenin, y además estuvieron financiados por banqueros judíos, pero en Nueva York, ¿no? O sea, ahí se junta esa pinza, curiosamente, que estrangula a Rusia. Bueno, y esto sucede, el estallido de la Revolución Rusa es en 1917, en octubre. Curiosamente, a partir de mayo, del 13 de mayo de 1917, que hay que recordar, estaba en desarrollo, y en la parte más dura, la Primera Guerra Mundial, la Virgen María se aparece en Fátima. En Fátima, Portugal, a 3 pastorcitos. Y les advierte que Rusia va a esparcir sus errores en el mundo. Pero es muy importante porque esto todavía no sucedía. O sea, además, los pastorcitos yo creo que ni siquiera sabían que existía Rusia. No, ni sabían. O sea, menos que iba a haber un modelo que iba a ser, o sea, nada, no tenían ellos idea absolutamente de nada.
a lo mejor con trabajo sabían que había una guerra en Europa, ¿no? Entonces el hecho de que la Virgen María les advirtiera que Rusia iba a esparcir sus errores por el mundo, pues era algo para ellos incomprensible. Y lo era incluso para el obispo y los sacerdotes que entrevistaron a los niños, ¿no? Sí. Pero viene después una promesa de la Virgen. Dijo que al final Rusia se iba a convertir, pero como requisito pidió la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. Es muy importante. Eso lo pide la Virgen Eso lo de pide Fátima. la Virgen de Fátima exactamente en 1917. Esta consagración obviamente tuvo muchos impedimentos para poderse realizar por una cuestión política y de intereses, y porque la Iglesia, y es lo que plasmo en el libro, la Iglesia ha sido infiltrada por la masonería, y esa infiltración impidió que durante el siglo XX, prácticamente durante todo el siglo XX, se llevara a cabo esa consagración. Sí. Bueno, sin embargo, en 1984 Juan Pablo II realiza esta especie de consagración a medias, porque consagra a todo el mundo. Entonces, pues sí, dentro del mundo está Rusia. Es como si, bueno, pues vamos a consagrar todo el universo, y dentro de todo el universo pues está Orizaba. Sí. Bueno, sí, ¿no? Bueno, claro. Pero el asunto es que la Virgen lo pidió específicamente que se mencionara a Rusia, y no se menciona a Rusia. Entonces, el muro de Berlín cae, y con él el bloque comunista y socialista cae en el 89. Y a partir de que Putin sustituye a Boris Yeltsin como presidente en el 99, y sobre todo que ya es electo presidente en el 2000 en su primer periodo, pero específicamente en el segundo, que empieza en el 2012, Vladimir Putin se empieza a transformar de una forma increíble a Rusia en todos los aspectos: social, político, económico, pero esto no se entiende a menos que se vea desde la óptica de Fátima, o sea, de que se está empezando a cumplir esta promesa de la Virgen de que al final Rusia se iba a convertir, porque estamos viendo que Rusia ahora, el presidente de Rusia se ha convertido en el principal defensor de los cristianos a nivel mundial, Sí. y además es el que les está recriminando a sus pares europeos que están abandonando los principios cristianos, que son los que les dieron el sustento como naciones ricas, y ellos están ahora renegando de esas raíces, y Rusia les dice tienen que regresar a su identidad y a su origen cristiano para poder resolver los gravísimos problemas sociales que está enfrentando Europa. Entonces, esto tiene que ver totalmente con Fátima. Por eso el presidente Putin tiene tanto interés, porque él sabe, él está consciente de este fenómeno, de esta situación sobrenatural que se está dando en Rusia, y por eso tiene los ojos puestos en México. Ahora, en México tenemos que debemos de recordar que tiene su origen la nación mexicana, digamos, en un acontecimiento también sobrenatural. Conocemos la historia de que las tribus provenientes de Nayarit, que no sabemos exactamente de qué lugar específico, recibieron una promesa de Dios o una orden de que fueran en peregrinación, como fue el pueblo hebreo, a buscar una tierra prometida. Y en esa tierra prometida la iban a identificar donde encontraran el águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Sí. Por lo tanto, cuando llegan, Está en la historia. está en la historia además, cuando llegan y le identifican, México, o sea, Tenochtitlan se convierte en la tierra donde el águila devora a la serpiente. O sea, donde el mal, que es la serpiente, es devorada por el bien, que representa el águila. Y la Virgen, el icono, bueno, la imagen de Guadalupe incluye, que la gente piensa que es un ángel el que está a los pies de la Virgen. Pues no, no es un ángel, es un hombre con alas de águila, que es esta águila que devoró a la serpiente. O sea, es la segunda parte, o sea, es la promesa cumplida. ¿Por qué? Porque ya no aparece la serpiente, o sea, ya fue eliminada, ¿no? Pero no hemos llegado a esa parte de la historia humana en la cual el mal ha sido derrotado. Ahorita, de hecho, estamos enfrentando probablemente el peor de los combates a lo largo de toda la historia, donde parece que el mal finalmente derrotó al bien, porque si vemos en nuestras sociedades, así está, sí. Todo pareciera indicar que el mal se salió con la suya y que el bien fue el derrotado, aunque no es así, obviamente. Sí, aquí con Echeverría, que quita el patrón oro, es donde nos
carga la trompada, se empieza a devaluar la moneda y llegó a valer hasta 9,800 pesos por un dólar, que luego le quitaron Así es. 3 ceros y vuelve a empezar la cuenta. Pasan 2 presidentes católicos, que son Vicente Fox y Felipe Calderón, y no se devalúa la moneda. Y entra el imbécil, atarantado y desgraciado de Peña Nieto, y lo primero que hace es romperle el hocico a la moneda. ¿Por orden de quién? Por orden de la judeo-masonería de los Estados Unidos, que nos tienen agarrados y están haciendo más pobre al campo. Así es. Y estamos importando alta fructuosa y partiéndole el hocico al campo, Claro. al azúcar de los campesinos. Así es. Y todo eso viene de Estados Unidos. Y este señor es un soberano traidor a la patria. Claro, así es. Peña Nieto es un traidor a la patria. Por eso es que pareciera como que el mal está triunfando en todos lados, ¿no? Y en realidad lo que estamos viendo efectivamente es que se está cumpliendo el programa exigido efectivamente por los banqueros internacionales para imponer un nuevo orden mundial en el cual ya no va a haber naciones, o sea, las naciones se les lleva a la quiebra, que es lo que estamos viendo, por eso la moneda también se pulveriza y se impone, o sea, van a decir, bueno, la alternativa para que ya no haya una devaluación del peso es que desaparezca el peso. Exacto. Y se impone la moneda única, que va a ser el dólar, y va a haber un gobierno único. Tú sabes perfectamente que se intentó en el gobierno de Bush con Fox implementar un comando norte, o sea, un comando militar que abarcara desde Canadá hasta México, obviamente bajo las órdenes de Estados Unidos. Pero eso es lo mismo que quieren hacer en todo el continente. O sea, la idea es crear primero bloques de países que pierdan su identidad religiosa, su identidad cultural, su identidad histórica y de idioma, que es lo que los caracteriza. Y entonces los vuelves homogéneos, todos son iguales y entonces los puedes dominar fácilmente. Sí. Que es el mismo proceso que se está viendo en Europa con la Unión Europea, de la cual, por cierto, Inglaterra se está ahorita ya saliendo, porque sabe que, aunque ellos la crearon, pues obviamente Saben que se está hundiendo. Sí, por supuesto. Se lo Claro. está Y además, llevando el tren. además, para eso la hicieron. O sea, no es que les hayan fallado los cálculos, es que la hicieron con ese fin. Ahora, la situación que estamos viviendo en México económica no es que a Videgaray le hayan salido mal las cuentas, o a Peña, o a quien las haya hecho. Es que estaba hecho el modelo para crear esta situación, exactamente para eso. Lo ordena Estados Unidos y estos lo acatan. Por supuesto, claro. Son unos traidores. Así es, y esto no es de ahorita, sino viene, como tú dijiste, desde Plutarco de las Calles, Desde que Benito Juárez es el que acepta, empieza oye, desde Plutarco, antes, ¿sí? ¿no? Claro, pero en el caso de Plutarco de las Calles, que acepta, por ejemplo, que estalle, se le exige que estalle una persecución religiosa en contra de la mayoría, del interés de la mayoría de la población, pero además se le dan las órdenes desde el Departamento de Estado norteamericano, y él las sigue, ¿no? A pie juntillas, o sea, no pone ningún obstáculo, lo hace, y además desde ahí viene también la orden de que ya detenga la guerra cuando vieron que la estaban perdiendo, ¿no? Porque eso también es importante decirlo. Si no ganaron una, la estaban perdiendo. Así es. Entonces viene la orden de Estados Unidos y sabes que ya, deténla, porque lo que va a pasar es que van a tirar al gobierno, a mi gobierno títere, eso es lo que pensó el gobierno de Estados Unidos, y eso sí yo no lo puedo permitir. Bueno, pues qué bueno que terminamos con lo de Rusia y con lo de la Virgen de Fátima. Así es. Para que empecemos con otro tema. Háblanos un poco de tu libro. Muy bien. Porque de verdad yo quedé impresionado con la conferencia. Te agradezco muchísimo que hayas venido. No, de verdad que me siento muy honrado de estar en este programa, de estar contigo, porque yo sé que tú siempre te has esforzado por darle al público que te sigue cada semana, que yo sé que es muchísimo, un contenido que les sirva, ¿no? que les ayude en su crecimiento. Claro. Y yo me sentí muy honrado de tenerte en primera fila el sábado en la conferencia. Y este libro, y el tema, como tú escuchaste el sábado, básicamente está enfocado, es de esto que hemos hablado. O sea, no nos hemos salido del tema, ¿no? Todo lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque es un recorrido histórico de lo que ha sido la historia de la Iglesia como una iglesia perseguida. Y esa ha sido una característica que la ha identificado. Y además Cristo lo dijo desde el principio. Dijo, esta iglesia va a ser perseguida, ustedes no se asusten, ustedes van a contar con mi protección, va a estar el Paráclito, que es el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. O sea, siempre
fue de parte de Cristo una necesidad que los apóstoles se prepararan y los que los hemos seguido, que nos preparamos para la persecución, pero que no nos atemorizáramos. Obviamente, a lo largo de toda la historia de la humanidad, no de toda la historia, sino de toda la historia de la Iglesia, han surgido diferentes enemigos, diferentes ataques, diferentes formas de tratar de destruirla, de muchas formas, ¿no? Pero finalmente llegamos en el siglo XX a la manera más eficiente y más destructiva que se le ocurrió a la masonería o a la judeomasonería para hacer daño en la iglesia, que es la infiltración. O sea, entrar a la iglesia y desde adentro destruirla. Es la forma en la que le han hecho más daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia tiene enemigos de frente, o sea, enfrente, los puede combatir. Sí, los puede combatir. Ahora, sí. Muy importante algo que yo comenté en la conferencia que tú has de recordar, que la iglesia nunca ha lanzado los ataques, siempre se ha defendido. Estoy de acuerdo contigo, nunca ha hecho revoluciones y nunca ha hecho nada de eso. Incluso las cruzadas, o sea, todos los actos de la iglesia, aunque parecieran los más violentos, ha sido un acto de respuesta a una agresión, todos. A defenderse. Así es, entonces la iglesia siempre ha tomado una actitud defensiva, ¿verdad? Porque además tiene el compromiso con el legado de Cristo y de esto vamos ahorita. Vamos a continuar. Vamos a un corte porque ya nos vinieron aquí a regañar. Ahorita regresamos, amigos. Pues vamos en la cuarta parte del programa, ya se está terminando. Quiero preguntarte algo, que me expliques algo de San Pío X y la encíclica Pascendi. Bueno, en su encíclica Pascendi, San Pío X habló precisamente de esto, de la infiltración de la iglesia. Él habló, fue a principios del siglo XX, no recuerdo exactamente el año, 1904, 1905. Él dijo que ya no iba a ser necesario buscar a los enemigos de la iglesia frente, o sea, afuera, sino ahora iban a estar dentro, efectivamente. Y además eso mismo lo confirmó o lo reafirmó el mismo Juan Pablo II. Juan Pablo II, ¿verdad? Así es, cuando habló sobre la apostasía silenciosa. Que ya la teníamos. Ya siendo papa. Ahora, pero lo dijo antes de ser papa, lo dijo en 1976, 77, si no mal recuerdo, en un congreso de las familias o eucarístico, no tengo el dato preciso, en Estados Unidos, donde él dijo que iba a haber una antiiglesia. Fíjate esto, sí, y era sí, el cardenal Karol Wojtyla, que iba a haber una antiiglesia que iba a perseguir a la verdadera iglesia, ¿no? Que iba a ser una iglesia falsa, que aparentemente iba a ser la iglesia oficial, pero que iba a ser una iglesia falsa. Es muy importante quién lo dice, porque no es tu opinión ni es mi opinión, sino lo dijo. ¿Quién lo dijo? Sí. Exactamente, un cardenal que a los 2 años se convirtió en sumo pontífice. Y esto es realmente la situación que se ha ido agravando y acelerando en la iglesia ya en estos últimos tiempos, o sea, en los tiempos recientes. Esto es una situación de la que yo hablo en el libro, precisamente. O sea, todo el libro está enfocado en identificar a los enemigos de la iglesia, los ataques que ha tenido y cómo la iglesia ha sabido responderlos y salir avante. Sin embargo, estamos en el momento final, en el momento más difícil de toda la historia de la iglesia, porque la iglesia sobrevivió a las persecuciones del Imperio Romano, sobrevivió a los cismas, sobrevivió al Islam, sobrevivió a la Reforma Protestante, sobrevivió a la Revolución Francesa, al comunismo, a la masonería, pero va a llegar, este es el momento cúspide, el momento de mayor dramatismo de la historia de la iglesia, que es cuando la iglesia sea combatida y perseguida por la misma iglesia. Una pregunta, es que se nos va el tiempo, me tengo que apurar. ¿Cómo ves la situación actual de la iglesia ya aquí en México? ¿Si está también infiltrada? Bueno, que quiero que me hables, ¿cómo estamos? Bueno, así es, de hecho... ¿Quiénes? ¿Hay culpables aquí? Claro, por ejemplo, en México sí hay una infiltración, obviamente, masónica. O sea, la pregunta que hizo la señora al principio
diciendo, bueno, que no encontraba como mucha diferencia. Sí. Bueno, claro que son totalmente opuestas, ¿no? Sin embargo, la masonería que se ha infiltrado en la iglesia ha hecho borrar aparentemente esas irreconciliables diferencias, ¿no? Entonces, muchos obispos y sacerdotes en México han cometido apostasías, o sea, han ido en contra de la revelación, de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio para adaptarse al mundo, que es lo que habíamos comentado al principio. Sí. Todo el problema, por ejemplo, de los sacerdotes pederastas que han abusado de niños, pues es esto, al final de cuentas, es esta infiltración de la iglesia. Esos sacerdotes no necesariamente eran masones, o sea, no voy a eso, sino No, ni todos los masones son malos, ni todos los priistas son malos. Exacto, pero la parte de mando, sí. Exacto, bueno, y los sacerdotes, son unos cados simplemente, son unos delincuentes, son protegidos por obispos o encubiertos por obispos, que muchos de ellos sí están contaminados de masonería y que le hicieron un daño tremendo a la iglesia, pero muy, muy grave. Ahora, obviamente los sacerdotes pederastas no es la mayoría de los sacerdotes, es una mínima parte, pero es escandaloso, no debería de existir. Entonces, esto es un reflejo de lo que está sucediendo en la Iglesia Universal. O sea, México no es una excepción. Nosotros vemos aquí en México, y yo te puedo decir casos, no quiero mencionar nombres, pero casos específicos de iglesias locales, como en el caso, por ejemplo, si puedo decir nombres, lo voy a decir. En el caso de Guadalajara tenemos 2 cardenales que están enfrentados, no por causa del cardenal Sandoval, sino porque el cardenal Robles, que es el actual arzobispo de Guadalajara, pues emprendió una especie de cruzada contra la obra que hizo el cardenal Sandoval. Pero es muy importante lo siguiente: ¿por qué el cardenal Sandoval ha sido objeto de ataques de la masonería priista, tú lo sabes? Sí. Fue precisamente, en primera, porque él entró a suplir al cardenal Posadas Ocampo, que fue asesinado por balas de la masonería. En el cuento del enfrentamiento entre bandas de narcotráfico en el aeropuerto de Guadalajara, que fue totalmente falso. A él lo asesinan cobardemente y ponen al cardenal Sandoval para que aclare este asesinato, o sea, para que lo pueda sacar a la luz lo que realmente sucedió. Y dentro de las cosas muy positivas que hizo el cardenal Sandoval fue, aparte de emprender una defensa de la memoria del cardenal Posadas, fue revivir la memoria de los héroes cristeros, o sea, de los héroes, de los mártires de la guerra cristera, y los eleva a los altares. Fue obra de él realmente y de Juan Pablo II. Entonces, por supuesto que la masonería lo aborrece. Ahora, hay ciertas coincidencias. Por ejemplo, es evidente que el cardenal Robles Ortega pues lleva una amistad muy estrecha con el presidente Peña Nieto. Eso no es un secreto, eso es público. ¿Por qué? Porque fue el obispo titular en Toluca, cuando Peña Nieto era el gobernador. Y Peña Nieto pertenece a la masonería de Atlacomulco. Bueno, de Atlacomulco, cuando menos pertenece al grupo político de Atlacomulco, que es el grupo más duro de la masonería priista. Sí. El cardenal Robles lleva amistad con ellos y bueno, a mí no me extraña que por eso él haya emprendido esta cruzada, digamos, contra lo que hizo el cardenal Sandoval. Entonces, este caso muy específico del cual yo te hablo en Guadalajara es un reflejo, no es una excepción, es un reflejo de lo que está pasando en la Iglesia Universal. Lo vimos en el Sínodo de la Familia que convocó el Papa Francisco en octubre del 2014 y que continuó en octubre del 2015, en el cual hubo un enfrentamiento abierto y frontal entre cardenales y obispos, unos abriendo la puerta de la iglesia a cosas que son absolutamente inaceptables y que además están prohibidas por la Sagrada Escritura. Dilas. Como por ejemplo el matrimonio entre homosexuales. Exacto. O la unión entre homosexuales, que los divorciados vueltos a casar, que están en estado de adulterio, puedan comulgar, y como eso una serie de aberraciones que van en contra de la doctrina. Y hubo cardenales y obispos que lo sostienen como una tesis válida que debería de adoptar la iglesia. Ahora, el Papa Francisco también pues ha hecho cosas que no necesariamente creo que sean correctas, ¿no? Ha hecho algunas que yo creo que dan una señal muy equívoca, pues, ¿no? Como por ejemplo cuando voló después de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, iba en el vuelo de regreso y fue cuando suelta su famosísima frase de ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales que se quieran acercar a Dios? Lo cual es una cosa totalmente ridícula,
Porque un homosexual de entrada, en su forma de vida, está desafiando a Dios. Le está diciendo, yo corrijo a Dios porque Dios se equivocó. O sea, yo soy hombre, pero debía haber sido mujer, o soy mujer, pero debía haber sido hombre, y Dios se equivocó, es mal hecho, y yo lo estoy corrigiendo. Entonces alguien que piensa así, pues no se puede acercar a Dios de forma sincera, como dice el Papa Francisco, o sea, es un contrasentido. Pero como esto estamos viendo que la Iglesia se ha contaminado del mundo, o sea, de esta idea modernista de abrirse al mundo, y estamos viendo una situación dramática en la Iglesia, ¿no? Donde hay una confusión, por eso es que es la última de las persecuciones que va a soportar, porque la misma Iglesia que ahora a su interior está tomando el control, el control administrativo, digamos, de la Iglesia, se va a lanzar en perseguir a la Iglesia verdadera, que es la que defiende la doctrina, la que defiende la tradición y la que defiende el Evangelio. Todo esto todo eso viene aquí en el libro. Así es. Todo está fundamentado, Totalmente. todo tiene bases. Así es. Por eso es importante. Ahorita pues es una invitación que le hicimos, nos está hablando sobre el libro, pero todo en el libro está perfectamente, aparte de explicado, fundamentado. Así es, así es. Sí, a mí las cuestiones de, por ejemplo, de los priistas y de los masones y todo eso, pues no todos son malos, porque hay priistas que son gentes buenas y hay masones que son gentes buenas, pero en los grados 33 y eso es pura porquería. Así es. De hecho, en la mañana estuvimos platicando de algunos casos, creo que bastante honrosos, ¿no? De gente decente. Y todos los presidentes mexicanos priistas han sido asesinos. O sea, la última, ahí tenemos a Ernesto Zedillo Ponce de León, que era masón también, priista. Claro. ¿Qué hizo? Fíjense esto, nadie lo sabe. Vende el Banco de México. ¿A quién se lo vende? A un judío llamado Rothschild. Y ahí aparece, lo pueden buscar, si quieren en internet, lo pueden buscar, bancos propiedad de Rothschild. Y van a ver que está el Banco de México. El que hace la moneda, el que hace los pesos. Entonces, por eso estamos así de fregados. Claro. Estamos pasando, pues, algo terrible que están provocándonoslo desde afuera. Y no solo está quebrado el campesino, está quebrado el trabajador, está quebrado los empresarios micros y pequeños y medianos, y nos están hundiendo esos güeyes. ¿Por qué? Por una traición de Ernesto Zedillo de vender el banco. Y los Estados Unidos, ¿de qué se espantan si su Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el que hace el dólar, también es de propiedad de Rothschild y de 8 socios más? Y ya nos vamos, ya nos vinieron a decir que adiós. Oye, de veras, Miguel, me dio muchísimo gusto, tenemos que dejarlo porque ya se terminó el tiempo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y cuando vuelvas, esta es tu casa. Muchas gracias. Quiero que te consideres del equipo desde este momento, del Ágora. Claro que sí. Y seguir en contacto. Y ustedes, amigos, espero que haya servido esta plática. Pueden estar o no estar de acuerdo con nosotros, pero podemos discutirlo si gustan. Nos vemos el lunes de la semana que entra a las 7 de la noche. Y los que no vieron completo este programa lo pueden ver mañana martes de 8 a 9 de la noche. Gracias, amigos, y adiós.